El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy nos ha tocado en la liturgia, por eso rezamos el Gloria, hoy es día de San Lucas, evangelista, una lectura histórica que es interesante. Cuando puedan, métanse en su casa a ver esta última parte de la carta, no solamente a Timoteo, las dos de Timoteo, las de Tito también. Es bien interesante los nombres que maneja. Aquí sale el apóstol Marcos y sale San Lucas. El único que me acompaña es Lucas. ¿Cuántas cosas habrá escuchado Lucas directamente de Pablo? Y al revés. Lucas es el único que refiere los evangelios de la infancia de Jesús. ¿De dónde los escuchó? Si el evangelio de hoy nos habla de que envió a otros 72, muy probablemente Lucas ya era uno de esos discípulos. Muy probablemente Lucas oyó todo directamente de la Virgen María. Muy probablemente Lucas le explicó a Pablo cómo había sido el nacimiento del Redentor, cosas que Pablo, a menos que Dios se las quisiera revelar, no las podría saber. Y pues bueno, tiene cosas tan curiosas como que me dejé un abrigo en Troya, en aquel tiempo Tróade, hasta quiénes eran los que seguían a Pablo. Marcos, que fue discípulo también de Pedro, Lucas, y nos habla también de su soledad. Todos me abandonaron, pero inmediatamente escribe que no se les tome en cuenta. Y dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Pues bueno, leímos esta lectura nada más para que vean que nuestra religión, entre otras cosas, es completamente histórica. Los nombres que aquí se manejan, los lugares. Pasamos al Evangelio y quisiera que se fijaran en esto. Designó 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a los pueblos y lugares a donde pensaba ir él después. ¿Por qué es interesante esto? ¿No te ha pasado que por más que te esfuerzas, no ves la conversión de los demás, no ves un matrimonio que se arregle, no ves una familia que se una, una persona que se convierta, que deje de hacer el mal? Ya no digo que se ponga a ser el mejor de los apostolados. Los mandó Jesús como precursores a donde él pensaba ir. Nuestra vocación, no siempre de cristianos, no siempre es de arreglarlo todo. Somos precursores. ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en llegar? No sé, la lista era larga. Primero un pueblo, iría a los más importantes o iría sobre el camino, solo lo saben ellos. Los que estaban en el último lugar a lo mejor lo vieron semanas o meses. En aquel tiempo se caminaba. Meses después de los primeros o días después. Somos precursores. Nunca te canses de hacer el bien, de llevar una palabra, un consejo, una llamada, porque aunque no te toque ver, la gente sí ve en ti
la sinceridad, la coherencia, la humildad, el compromiso. San Pablo habló en Grecia y le dijeron, mañana te oiremos. Dice que había ahí miles de personas y lo siguieron 4. Cualquiera podría decir, ¡qué desastre! Y era San Pablo. Y después Grecia, Atenas, se convirtió en una de las ciudades más importantes del cristianismo. Todavía siguen siendo, aunque son ortodoxos, siguen siendo cristianos. Qué importante saber que no soy yo soy un precursor, como Juan el Bautista. Yo tengo que sembrar y después pasará el Señor. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Como cura yo a veces me siento desesperado. Qué cantidad de almas y qué pocos sacerdotes y religiosas. Inmediatamente pienso en todos ustedes y digo, precursores hay muchísimos, muchísimos. Cada uno de ustedes es un precursor y cada alma está esperando la verdadera visita de nuestro Señor. Seguramente que has conocido a alguien que te dijo, Padre, desde mi conversión. ¿Y cómo fue su conversión? Para algunos una misa, para otros una confesión con un sacerdote, para la mayoría una experiencia. La visita del Señor no siempre la hacemos y la provocamos nosotros. Experiencias de la vida, dificultades, enfermedades, la muerte, un amigo y desde luego están los retiros y tantas cosas. Precursores. Y por último, dice aquí una cantidad de indicaciones que en el tiempo de hoy no se entenderían. No lleven dinero ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie. ¡Qué falta de caridad! Cuando entren en una casa digan paz, que reine la paz en esta casa. Pero después sigue, quédense en esa casa. Coman y beban de lo que les den. Traten de meterse en la mente de Jesús. Lo que se ve en toda la lectura, la prisa que tiene Cristo porque lleguen ellos a su objetivo. No se detengan a saludar no significa no falten a la caridad, significa a lo que vamos. Si vas a ir a una casa, sales y te vas al bar del pueblo, por decirlo, saludas, pásale a la plaza, regrésate. No, pues ya mejor nos quedamos aquí. Oye, no, faltó el otro pueblo. Ya, hombre, ya quédate aquí, ya mañana nos vamos. Las indicaciones y las juntas. No anden de casa en casa, vamos al objetivo, la casa principal, la plaza, donde nos escuchen. Súbanse a una terraza en aquel tiempo, por eso se dice que las cosas se dirán de terraza en terraza, de azotea en azotea, se hablaba desde ahí, no había micrófonos. Vayan a lo fundamental, curen, desde luego termina diciendo, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Jesús está por visitarlos. De toda esta lectura te quedas con que eres eso, un antecesor, eres un enviado, precursor y segundo, que tenemos prisa. ¿Por qué la prisa? Saben a mí, como la gente sabe que me dedico al matrimonio y familia, saben las miles de veces que he oído, me encantan sus charlas, llegó 20 años tarde. Si lo hubiera conocido, no hubiera corrido a mi marido. Si lo hubiera conocido, y no soy yo, nos pasa a todos los curas. Qué pena llegar tarde, cuando se instaló un divorcio, una fractura o simplemente el odio, el adulterio, llegamos tarde. Piénsenlo y cuando reciban la comunión, pregúntense, ¿estoy yendo a mis objetivos con prisa y como precursor? Que así sea. Sobre tu altar lo más precioso.